Hola, buenos días, es un placer estar de regreso con ustedes. Hoy vamos a dedicarnos a conversar acerca de la espectroscopía atómica utilizando las técnicas más avanzadas de plasma. La espectroscopía con plasma nos va a permitir trabajar a altísimas temperaturas y tener métodos ópticos y de masas que estaremos discutiendo e introduciendo en esta charla. En el último episodio estudiamos la espectrometría de absorción atómica y vimos cómo con equipos bastante avanzados en software y con diferentes atomizadores podemos lograr una serie de ventajas, como realizar determinación de muchos elementos en el mismo equipo, logrando excelentes resultados a nivel de calibraciones muy lineales, resultados muy precisos y exactos que nos permiten lograr una serie de cosas. Así logramos tener excelentes resultados en partes por millón, partes por billón y menos de muchos elementos, algunos de ellos muy importantes por ser esenciales, otros que son muy necesarios de controlar porque son tóxicos, y una serie de diferentes niveles elementales en todo tipo de muestras que pueden ser analizados por esta técnica. Estudiamos que las técnicas de absorción atómica se componen o se pueden separar en tres técnicas en sí, dependiendo de los atomizadores que se estén usando. Tenemos el atomizador de llama, tenemos el atomizador de horno de grafito, que nos da más sensibilidad, y el de celda de cuarzo o generador de hidruros, como se conoce muchas veces. Estos tres atomizadores nos dan gran capacidad de analizar muchos tipos de muestra, pero pues existen ciertas características deseables que nos van a traer los métodos de espectroscopía basada en plasmas. Los plasmas se van a basar igualmente en los mismos niveles y transiciones que sufren los elementos, los átomos y iones también, al excitarse, ya sea por calor o por absorción de cuantos de energía, fotones, de la energía adecuada para causar transición, o emisiones. Y en el caso de plasma, emisión va a ser fundamental, porque eso es lo que va a ocurrir. Vamos a tener excitación por alta temperatura y seguida de una emisión causada generando fotones. Dentro de la historia y evolución de la espectroscopía atómica, recordamos que en 1959 empezó a aparecer la técnica de los métodos de absorción atómica. Posteriormente se van desarrollando en el 69 las contribuciones del profesor Lebow. Posteriormente aparecen también simultáneamente generador de hidruros. Y es posteriormente a esto que se generan los métodos de emisión de plasma y los métodos de espectroscopía de masas atómicas con atomización de plasma. Entre el 72 y hasta el 83, si ya se logra las masas, pues se da un gran avance en estos aspectos. Y esa es la técnica que vamos a comentar hoy. Los métodos de plasma, conocidos también como ICP, se basan en la utilización de un plasma, que es un cuarto estado de la materia. La materia comúnmente la conocemos en estado sólido, líquido y gaseoso, pero realmente el cuarto estado es el más abundante del universo, ya que las estrellas y muchas partes del universo están formadas de plasma. El plasma es en sí un gas sobrecalentado hasta que ha empezado a ionizarse y por tanto tiene propiedades eléctricas conductoras. En la espectroscopía de emisión de plasma vamos a utilizar fuentes de plasma de alta temperatura
para lograr emisión, y esto lo vamos a cuantificar en un espectrómetro adecuado. En los métodos de espectroscopía de masas atómicas vamos a utilizar el plasma como atomizador para generar vapor atómico, para separarlo en un espectrómetro adecuado de masas y pues ahí poder evaluar nuestros resultados. La primera técnica de espectroscopía de plasma es el ICP-OES, también conocido como ICP-AES, porque la A se refería a atómico y luego pues muchos quisieron cambiarlo hacia O para que fuera óptico. Esta es una emisión atómica y se basa pues en utilizar atomización con un plasma inducido por acoplamiento. Ya para los años 90 se contó con equipos muy rápidos, tal como la familia Optima, que lograba leer más de 70 elementos en menos de un minuto por lectura, lo cual es muy eficiente y súper rápido comparado aún con la absorción atómica, que es bastante rápido. El equipo Optima 3000 fue un equipo muy popular debido a una excelente óptica que lograba dar excelentes resultados y en forma muy rápida. Estos equipos han sido utilizados en muchísimos lugares en todo el mundo y aún todavía muchos siguen en uso. El éxito de los atomizadores de plasma modernos están en la antorcha. La antorcha sustituye al quemador tipo absorción atómica, que era metálico, tungsteno en particular, y mientras en el plasma se utiliza un atomizador de cuarzo, que vemos acá un quemador. Para completar el proceso de inducción, colocamos la antorcha en un sistema con una bobina. Esta bobina va a estar alrededor de la antorcha y nos va a permitir generar un campo magnético muy fuerte alrededor de la antorcha, donde está saliendo gran cantidad de argón, que a través de una chispa inicial que generamos en forma externa va a producirnos una iniciación para que el plasma empiece a encenderse como si fuera un soplete de alta temperatura. El plasma lo generamos con un gas inerte, el argón, ya que este va a ser difícil de ionizar por ser un gas noble, y entonces este va a preferir estar en su forma atómica. Sin embargo, vamos a utilizar una chispa de iniciación para producir una ionización parcial que va a darnos una serie de electrones y átomos ionizados que nos van a dar entonces pues una población de átomos, iones y electrones en el centro de acá, ya que vamos a aplicar un campo magnético alrededor de las espirales de la bobina. Este campo magnético lo vamos a variar a una alta frecuencia de 40 millones de veces por segundo, 40 MHz, y esto nos va a producir por fricción un plasma, simplemente por fricción. O sea, el argón no se va a estar quemando, sino que se va a estar simplemente ionizando y volviendo a convertirse en átomo. Así logramos un plasma de argón en escala pequeña en el laboratorio. Un plasma de estos pues puede tener un tamaño de unos 3 a 5 centímetros, y en su puro centro está una temperatura de varios miles de grados, entre 6 y 8000 y hasta 10.000 grados puede llegar a un plasma de argón
en estas condiciones controladas de laboratorio. La óptica del ICP, un espectrómetro de emisión atómica o atomizador de plasma, pues se va a caracterizar por su antorcha y una serie de espejos, usualmente también pues una serie de rejillas o prismas que nos van a permitir enfocar y utilizar alta resolución en detectores especializados que se utilizan para lograr medir hasta con 3 decimales en nanómetros de las longitudes de onda que van a caer normalmente en el espectro ultravioleta visible. Este tipo de óptica va a ser muy rápida ya que no necesita estarse moviendo. Entonces por eso nos va a permitir medir hasta 73 o más elementos en forma simultánea en solo unos pocos segundos. Por esta gran velocidad, el plasma se hace muy deseable para lograr una alta eficiencia del laboratorio. Se han desarrollado gran cantidad de accesorios para poder tratar diferentes tipos de muestras, inclusive combustibles de aceites sin tratamiento y todo tipo de muestras, aguas y demás. También se han desarrollado muchas variaciones de la técnica para poner, por ejemplo, cortes para lograr poner el plasma en forma axial y aumentar la sensibilidad. También se ha logrado pues, utilizar otro tipo de accesorios para introducir en forma más rápida las muestras y con mejor sensibilidad. El software normalmente es bastante avanzado para este tipo de equipos, ya que está hecho para facilitar el trabajo por la gran cantidad de información que podemos accesar, ya que en la espectrometría de emisión de plasma pues tenemos gran cantidad de longitudes de onda para cada elemento debido a la mayor temperatura. Recordemos que en absorción atómica hablábamos de 2000 a 3000 grados, mientras que acá hablamos de 6000 a 8000 grados usualmente. Bajo estas altas temperaturas, entonces la mayoría de los elementos van a tener emisiones en las regiones ultravioleta a visible. Y lo mejor de todo es que gracias a la óptica bastante fija podemos ir monitoreando varios elementos a la vez, lo cual es como el equivalente de haber tenido lecturas de diferentes lámparas de una absorción atómica en forma totalmente simultánea, lo cual no podemos hacer en forma eficiente, por lo menos no para tantos elementos como se puede hacer en el ICP, en que pues en muchas tecnologías podemos leer 10, 30, hasta 70 y resto elementos en una sola medición, forma rápida como vemos acá. Acá miramos en longitudes de onda, picos de emisión que se dan para diferentes elementos en una muestra en particular, y entonces el área bajo estos picos va a ser proporcional a la concentración y van a cumplir una ecuación similar a la ley de Beer para darnos una relación lineal con la intensidad y la concentración, que será nuestra curva de calibración en forma similar a como hacíamos con la espectrometría de absorción atómica y otras. Entre las diversas tecnologías se ha utilizado el plasma en forma radial o axial con respecto a la dirección del plasma. Esto para lograr más sensibilidad o más estabilidad, lo cual puede ser deseable en diferentes circunstancias.
Acá, por ejemplo, los límites de detección en un equipo en que podemos observar en forma radial y axial, y comparamos entonces para diferentes elementos desde plata hasta talio los límites de detección en partes por millón acá en la columna central para la vista radial, y en el XL en la columna de la derecha vemos los límites de detección para la vista axial. Podemos ver cómo la sensibilidad mejora por un factor de 10 o hasta de 100 en algunos casos para la vista axial, lo que la hace más deseable. El ICP con emisión de plasma nos permite lograr excelentes linealidades por diferentes órdenes de magnitud de concentraciones. Aquí vemos por ejemplo las concentraciones observadas con respecto al eje Y y la concentración preparada de diferentes concentraciones en partes por millón. Variando entre equipos radial, axial o con otros accesorios, podemos lograr que sea lineal a mayores concentraciones, como es el caso radial, o que sea más sensible a bajas concentraciones, lo que es importante en el análisis de trazas de elementos. Los espectrómetros ICP son excelentes por su gran velocidad y tratamiento de muestra muy similar a absorción atómica, de modo que también es fácilmente utilizable o interfaceable a sistemas de inyección de flujo en los que podemos utilizar diferentes modos de separación, inclusive especiación y otro tipo de cosas que podemos separar en el tiempo las muestras conforme van pasando, hacerlos reaccionar con reactivos, y de esta forma pues también aprovechar los beneficios en velocidad y en prevención de contaminación que nos puede permitir la inyección de flujo y comparado al flujo continuo de las muestras. ICP pues ha sido una técnica muy importante en su forma óptica, pero pues puede tener también otras ventajas deseables para otras técnicas. Si vemos las ventajas de la emisión de plasma, podemos hablar de amplio rango lineal. Es bastante sensible para la mayoría de las cosas, partes por billón y por millón. Muy rápido para el análisis multielemental, muy aplicable a los 72, 73 elementos, inclusive algunos no metales como el azufre, fósforo y boro, importantes de medir. Y podemos medir altos y bajas concentraciones en forma simultánea en un equipo bastante robusto cuando las condiciones del laboratorio están bajo control tanto ambiental como eléctrico y electroquímico en general. Y si pudiéramos pedir algo más, pues lo que pediríamos sería posiblemente más sensibilidad. Por eso es que tenemos la ICP-MS, la técnica de la espectroscopía de masas atómicas con atomización de plasma acoplado. Aún desde sus inicios y su desarrollo en los años 80, el espectrómetro de masas pues fue de tamaño bastante pequeño. En 1983 aparece el primer ICP masas basado en un atomizador de antorcha de plasma, muy similar al anterior, pero reemplazando toda la óptica del equipo por un sistema de separación de masas, o sea, un espectrómetro de masas basado inicialmente únicamente en cuadrupolos. El cuadrupolo se comporta casi como un rifle iónico que nos permite enfocar en un momento dado una masa en particular, que es la única que va a poder llegar al detector y va a poder ser cuantificada. El ICP masas, como se le conoce, pues
se basa en una antorcha similar a la del equipo óptico, nada más que tiene una interfase para pasar de la presión atmosférica al alto vacío que es requerido dentro de la óptica para que solamente pasen los iones a través de los cuadropolos y otra serie de filtros y otras cosas que colocamos antes del detector para, a través de barridos muy rápidos, típicamente 2500 o más barridos por minuto o hasta por segundo, podemos entonces leer en forma rapidísima gran cantidad de iones de la muestra como si fuera un equipo totalmente simultáneo. Una ventaja importante del ICP masas es que por tratarse de un equipo que mide la propiedad final como una masa atómica, entonces nos permite observar los diferentes isótopos que componen los diversos elementos. Tal es el caso, por ejemplo, del plomo, que tiene 4 isótopos. Por lo tanto, podemos no solo hacer espectroscopía atómica, sino también espectroscopía de los isótopos de los elementos. Este equipo, por tener muy alta sensibilidad, entonces va a ser complementario y usualmente bastante cercano a los resultados que se logran con los equipos de absorción atómica, principalmente con horno grafito e hidruros, en los modos de mayor sensibilidad, donde destacan mucho ambos tipos de espectroscopía. Podemos entonces resumir las ventajas del ICP masas. Vamos a lograr un análisis multielemental muy rápido, 1 a 2 minutos por muestra. Límites de detección muy bajos, podemos lograr límites de detección en el orden de partes por trillón y hasta menos. Podemos lograr análisis semicuantitativo muy rápido también, ya que el espectro de masas es más sencillo. Podemos hacer análisis isotópico de gran importancia inclusive para la química nuclear, y podemos disfrutar de una cierta simplicidad del espectro, lo que hace resultados usualmente muy exactos y precisos cuando el equipo está muy bien sintonizado y está pues bajo el cuidado de manos expertas que logran mantenerlo con excelente exactitud. Analizando entonces las técnicas hermanas de absorción atómica y de plasma, entonces podemos concluir que la técnica rápida y sencilla pues sigue siendo absorción de llama, pero solo para un elemento, mientras que si queremos más rapidez debemos ir hacia plasma. Si el costo no es tan crítico y queremos gran sensibilidad, pues queremos definitivamente ICP masas, y el horno de grafito siendo siempre una excelente alternativa y un complemento para poder evaluar en forma más exacta todos los resultados. ICP masa sigue siendo entonces la que nos da la mayor cobertura elemental. Podemos decir que 83 elementos naturales podemos medirlos sin problemas, siendo pues prácticamente la única limitante los elementos nobles que aunque tienen su masa y técnicamente podrían medirse, pero son contaminantes en el argón y entonces no tienen sentido de medirlos por esta técnica. Algo interesante que nos muestra pues la hermandad que existe entre las técnicas de absorción atómica, emisión y masas, un ICP, es que las preparaciones de muestras son usualmente muy similares a las utilizadas para absorción atómica o las mismas, por lo que las mismas soluciones a menudo pueden ser analizadas por las técnicas cuando las tenemos disponibles en el laboratorio. Además tenemos algunas técnicas como la nebulización ultrasónica o la ablación con láser que tienden a ser más exclusivas del ICP masas para sacarle mayor provecho en cuanto a sensibilidad o separación
y libertad de la matriz de la muestra. Métodos tan sensibles como el ICP-MS y aún en muchos casos para el ICP-emisión requieren pues el uso a menudo de cuartos limpios con aire filtrado, producción de partículas y demás para poder obtener las ventajas de tener mediciones de alta sensibilidad sin que tengamos variaciones por contaminación. Gran cantidad de tecnologías accesorias se han desarrollado para el ICP-MASES también, y por ser la técnica más sensible, pues nos permite por ejemplo interfazarla con un sistema láser para poder estudiar inclusive plásticos, además interfaceada con microscopios y otros sistemas para poder así evaluar superficies y puntos muy pequeños, tales como cristales o fragmentos de vidrios para identificación de autos o cosas de gran interés forense, interés ambiental para los geólogos y otros. Y pues esto, así como les decía, pues que esta técnica sea tan deseable para todos y de gran interés para el futuro. Las técnicas de la espectroscopía atómica basada en atomización de plasma son muy importantes y son cada día más utilizadas. Se están haciendo importantes desarrollos en estos tipos de espectroscopía, inclusive en masas con la utilización de triple cuadrupolos y otros sistemas que permiten pues trabajar con mayor resolución y resolver pues diferentes problemas de interés tanto para quienes trabajamos con espectroscopía de absorción atómica como de emisión atómica, y espero que esto les haya sido de utilidad. Muchas gracias y que tengan buen día.